Hola, bienvenidos. Son las 7 de la tarde en Moscú. Momento de contarles las noticias más destacadas de la jornada y de la semana aquí en RT. Comenzamos y lo hacemos por Japón, porque allí el saldo del devastador terremoto y los tsunamis que azotaron el país se estima ya en más de 1.400 muertos, según han informado las autoridades. El número de víctimas puede aumentar todavía, ya que aún hay miles de desaparecidos. 2 días después comienza a perfilarse la verdadera magnitud de la catástrofe. El gobierno ordenó el despliegue de 100.000 soldados para agilizar las labores de rescate. Rusia ha enviado equipos de socorristas que también participarán en la gigantesca operación junto a especialistas de otros países. Mientras tanto, la agencia meteorológica japonesa eleva hasta los 9 grados la magnitud estimada del terremoto, que se considera ya como uno de los más violentos jamás registrados en la historia. Por el momento, la mayor preocupación es la situación de emergencia que se mantiene en varias centrales atómicas dañadas por el seísmo. Las autoridades han anunciado ya cortes de electricidad que afectarán a millones de personas. El primer ministro nipón, Naoto Kan, calificó la situación en el país como la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial. El terremoto y tsunami del viernes, junto con la situación actual en la planta nuclear en Fukushima, han provocado en Japón la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial. La pregunta si seremos capaces de superar esta situación ahora está ante cada uno de nosotros. Pese a que nuestra nación tuvo que enfrentar muchas dificultades en el pasado, logramos superarlas y construir una sociedad próspera y pacífica. Por eso estoy seguro que los japoneses podremos unir nuestros esfuerzos y trabajar para vencer las desdichas. Y las autoridades también declaran la situación de emergencia en la central atómica de Onagawa. Además, aún no se logra controlar la avería en la planta de Fukushima, donde 3 reactores se encuentran en estado crítico. Frente a la crisis nuclear en Japón, en el oriente lejano de Rusia se toman las medidas para evitar una posible contaminación. Más detalles en el reportaje de María Starostina. Japón vive días negros. El viernes el país fue sacudido por el terremoto más destructor en su historia. Un fuerte tsunami devastó barrios enteros y se cobró las vidas de centenares de personas. Además, el sábado se produjo una explosión en la central atómica Fukushima y todo el mundo quedó estupefacto, temiendo que ocurriera lo peor. El reactor de Fukushima es el más grande de Japón, uno de los más grandes del mundo y también uno de los más antiguos. La situación allí no es tan mala, podría ser mucho peor, aunque de momento no podemos evaluar por completo la gravedad del accidente y sus consecuencias. Es muy difícil hablar de los plazos exactos de recuperación. A Japón lo caracteriza su muy alto nivel de tecnologías atómicas. Sin embargo, la catástrofe aún no terminó. Tras la explosión en Fukushima, el gobierno japonés reconoce que otro reactor de la central se encuentra en la situación de emergencia. Según los datos que tenemos y según la conclusión de nuestros expertos, consideramos que esta situación es grave, pero no crítica, porque en nuestra opinión lo peor que puede suceder es que el combustible se fundirá y se quedará dentro del reactor. Eso repetiría el escenario del accidente atómico en los Estados Unidos de 1979 en la isla Trimile. Después de la explosión en Fukushima, los expertos en energía atómica en distintos países dieron sus versiones de cómo pueden desarrollarse los acontecimientos y recordaron las catástrofes más grandes en las centrales nucleares. Comparando la situación con lo que ocurrió en Chernóbil, en caso de Japón se puede esperar que las consecuencias sean mucho menos graves. Se trata de diferentes tipos de reactores. El de la planta averiada utiliza solo agua como refrigerante. Entonces, el humo que apareció después de la explosión por lo pronto consistía en vapor radioactivo. Y en Chernóbil, la reacción fue controlada con grafito. Este material absorbe la radiación y la dispersa a distancias mucho más grandes en forma de polvo y gas. Ese fue el problema principal durante la tragedia en Chernóbil. En un radio de unos 20 kilómetros alrededor de la central en Fukushima evacuaron a decenas de miles de personas. La Federación de Rusia, entre otros estados, está dispuesta a ayudar a Japón, enviando equipos de rescate y ayuda humanitaria. La explosión en la central de Fukushima resuena en el lejano oriente de Rusia. Los servicios de seguridad aumentaron el control del nivel radioactivo y aseguran que todo está en orden. Los sistemas de medición señalan que los índices están por debajo del umbral permitido. Sin embargo, la población está preocupada ante una posible amenaza nuclear. El lejano oriente es la región rusa más cercana a Japón y aunque se encuentra a unos 1000 kilómetros de Fukushima, en el Ministerio de Emergencia afirman que la probabilidad de una contaminación nuclear es mínima.
En el peor de los casos, la nube radiactiva se dirigirá al suroeste y no afectará de ninguna manera la región de Sajalín. Mientras que los especialistas tratan de controlar la situación en la averiada planta atómica, en Japón siguen produciéndose réplicas del terremoto y hay alerta de un nuevo tsunami. Las autoridades se esfuerzan a prevenir nuevas víctimas mortales, cuyo número ya se cuenta en centenares. María Starostina, RT, Yuzhno-Sajalinsk, Rusia.